Conectados con Life, psicología para todos, a un clic de distancia. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Hernán. ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? Bien, bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo van todos? Bien, bien, manejándolo. Feliz de estar acá una noche más. Estoy, no sé, emocionada por la temática. Creo que es una temática que yo creo que nos toca bastante, por lo menos a mí personalmente me toca bastante y en términos de quejas frente a consultantes también siento que es algo que nos engaña. Sí, yo creo que es algo que es necesario, definitivamente. Es un fenómeno que ha venido creciendo, pero bueno, antes de empezar con nuestro tema, pues vamos primero que todo a, bueno, saludarlos a todas y a todos, recordarles un poco la razón de ser de Conectados con Life, un programa que está montado y trabajado para dar información veraz, información basada en la evidencia, información basada en la ciencia, información sobre lo que sirve realmente y la conceptualización o la clarificación de muchos temas eh, que a veces pues, nos puede llegar a nosotros de la manera no tan clara o de una manera inadecuada. Ujú. Entonces, por eso estamos aquí conectados con Life. Eh, hace 8 días hablamos, vamos a hacer primero que todo esa contextualización, recordándonos un poco. Van a encontrar en nuestro YouTube y en nuestra fanpage, van a encontrar nuestro programa de hace 8 días y todos los que hemos tenido en estas temporadas. Hace 8 días estuvimos hablando de validación. Nada, un tema altamente necesario por todos los fenómenos que estamos atravesando. Con un super invitado, un invitado internacional, nos acompañó el viejo Juan Pablo Bogiano. Y pues nada, fue un tema interesante. Sí, es un tema interesante. Creo que no sé si no quiero caer en eso de que a todos le decimos que son temas interesantes porque sí, Sí. porque realmente cuando los montamos nos Porque a parece nosotros nos interesante. parecen interesantes, o sea, escogemos las temáticas como, uff, sí, que nota hablar de esto. Sí, 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 sí. Y vamos encontrando también que la gente que se va conectando son perfiles de personas que les interesa. Claro, hay un grupo de audiencia que chévere que estén ahí todos los miércoles, pero también hay un grupo poblacional que se conecta a los temas que le interesan. Y eso está bien, de eso se trata esto. Sí, por eso al final del programa siempre les contamos que vienen 8 días, para que reguen la bola, para que le cuenten, ay, yo tengo un primo que procrastina, ay, yo tengo una novia que me invalida. Entonces le pueden invitar a que vaya viendo los programas. Sí. Muy bien, mensajes sutiles, como, me parece que esto puede ser interesante para ti, y lo mandan. Atentamente tu ex. Ok. Eh, bueno, entonces, hoy de qué vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de procrastinación y de productividad. Vamos a agarrar este tema grandote, este tema de, ay, no, es que yo soy súper procrastinadora, o no, es que usted procrastina todo, o a mí me cuesta muchísimo hacer las cosas, me va mejor en el último momento, todo lo que viene ahí. Y lo vamos a aterrizar a qué nos dice la evidencia, a cómo nuestra salud mental, a cómo está esta cosa de por acá, nuestra cabeza, tiene un montón que ver. No dañe el micrófono, por favor. Sí, perdón. Tengo que arreglarlo, pero no lo he hecho, lo tengo pendiente. Tiene que, a mí se me olvidó lo que decir. Ah, bueno, como nuestra cabeza tiene un montón de relación con este tema de esta conducta o esta proclividad a procrastinar. Es verdad, yo trabajo bajo presión, yo lo hago mejor a última hora, bueno, qué sé yo, un montón de frases que van surgiendo ahí. Y sí, señora, hoy vamos a hablar de eso. ¿Por qué termino aplazando? ¿Por qué aplazamos? ¿Por qué procrastinamos? ¿Mm? Ujú. Pues nada, entremos en materia. ¿Qué sabemos de esto? ¿Qué hemos revisado? Bueno, primero que la procrastinación tiene que ver con una serie de conductas o de patrones donde encontramos la postergación, ¿sí? La postergación voluntaria de alguna actividad o de alguna actividad probablemente importante o alguna actividad que es necesaria o de algo que tengo que hacer, la postergo. Ujú. ¿Listo? La termino postergando y en muchos casos, el postergar pues nos puede traer una serie de consecuencias negativas. ¿Mm? Ujú.
Entonces, creo que esto es sumamente importante. Ah, bueno, y algo importante en la revisión que se hacía con el comité editorial y que nos ayudan a hacer las personas que están detrás de esto, y es muchas veces se aplaza, aunque sepamos que hay consecuencias positivas. ¿Sí? Esa postergación que terminamos haciendo de esas actividades. Entonces, sí, señora, que sobre eso vamos a hablar. Bien, yo de esa definición justamente que traemos acá, a mí me parece muy relevante resaltar, por un lado, que es una postergación voluntaria, Ujú. ¿sí? Yo estoy escogiendo hacer esto. Ya vamos a hablar de que hay un montón de razones, no es que yo diga, uff, qué delicia. No, hay muchas cosas, o bueno, a veces sí, pero hay muchas otras cosas que pueden estar pasando que me hacen tomar la decisión de dejar de hacer lo que es importante o lo que tengo que hacer por hacer alguna otra cosa. Y que esa postergación puede llevar a consecuencias negativas. ¿Sí? No es lo mismo procrastinar frente a una tarea que quizás no es tan importante. Esa procrastinación puede llegar a ser problemática si yo estoy postergando, aunque eso me vaya a traer problemas en el futuro. Que es un poco cuando decimos como ayuda, no sé qué hacer. Solamente procrastino y procrastino y la paso muy mal igual. ¿Mm? Es cierto, o sea, sí, y además, o sea, frente a eso que tú dices, yo creo que algo que es interesante y preocupante es ver también cómo se favorece la procrastinación acorde a ciertas condiciones o situaciones de orden emocional. Ujú. Es decir, esa postergación que terminamos haciendo, por ejemplo, se ha visto más favorecida o con mayor prevalencia en personas que tienen ciertas dificultades para manejar emociones como el miedo, como la tristeza. ¿Sí? Que si usáramos términos de orden clínico o patologizáramos un poco, sería como si hiciéramos referencia a personas que padecen de depresión o que padecen de ansiedad. Que esto también comienza a ser importante, porque comenzamos a ver ese fenómeno de aplazar, de postergar, que está presente en muchos, pero que se puede favorecer mucho más si la persona tiene experiencias o dificultades para manejar tristeza y miedo. Entonces, vamos aquí poniendo una señal también de alarma y vamos chequeando lo importante que puede ser notarlo. ¿Sí? No estoy diciendo que los que postergan están deprimidos, no estoy diciendo que los que postergan están ansiosos, estoy diciendo que existe una relación ahí que puede llegar a ser interesante y que ya miraremos también con nuestro invitado. ¿Listo? Sí, yo cuando leíamos y aprendíamos un poco de esto, hay como, yo podría decir, dos clasificaciones grandotas de cómo se entiende un poco este tema de la procrastinación. Por un lado, o es una conducta de autosabotaje, entonces todo mal, no sabes manejar esto, no sabes manejar tu tiempo, no sabes contrastar un poco los beneficios inmediatos de procrastinar versus las consecuencias o lo malo que vendrá después de procrastinar, que tiene un montón que ver con ciertos rasgos que se identifican en en personas con procrastinadores crónicos, por decirlo así, o procrastinadoras crónicas, que son un montón de temas como de regulación de esa impulsividad y cosas por el estilo. Pero por el otro lado está una perspectiva que yo me engancho mucho a este tema emocional que tú me dices, y es esta idea de que la procrastinación tiene un poco de autopreservación por ahí abajo. ¿Y autopreservación frente a qué? Como esa sensación que no nos gusta tener de fracasar. Entonces viene un poco así. Si yo procrastino porque me da miedo que me vaya mal y esta tarea es súper aversiva y yo me siento reansioso o reansiosa o preocupada, siento que me va a ir mal, tengo un montón de pensamientos de autocrítica, pues yo procrastino porque me siento mal haciéndolo, prefiero hacerlo en el último momento, y si lo mando en el último momento y me va mal, yo ya sé que fue porque procrastiné, fue porque me costó el tiempo. ¿Mm? Entonces hay una base emocional muy grande ahí, no solamente que no sé manejar el tiempo, no solamente autosabotaje. Eso me gusta, porque eso suele pasar, con todo el respeto, si de pronto nos encontramos también aquí en la audiencia con personas que han sido consultantes, pero es algo que he solido recordarles. No es una condición en la que yo me tengo que sentar con que me autosaboteo y así soy, ¿sí? Porque es que detrás de esto hay otra serie de fenómenos, ¿sí? ¿Mm? Como por ejemplo, aquí podemos diferenciar cómo se da el fenómeno de la procrastinación, por ejemplo, en ámbitos académicos o en ámbitos familiares. ¿Sí? Por ejemplo, en ámbitos académicos se evidencia mucho esa situación donde el estudiante, llámese bachillerato, llámese universidad, ¿m? Comienza a demorar de una u otra forma, de manera voluntaria, el hacer esas responsabilidades académicas, Uh -huh. ¿cierto? Pero ¿qué se evidencia detrás de esto?
Voy a decirlo tal cual. No es una condición de que a mí se me da la gana únicamente. Es una Ujú. condición, como tú bien lo dices, donde se empiezan a encontrar eh, ciertos déficits o ciertas falencias para regular ciertas emociones, ¿sí? O para favorecer ciertas motivaciones, para poder identificar la ganancia también, ¿sí? No es una condición únicamente de no se me da la gana. "Ah, es que yo autosaboteo mi vida. Sí, es que yo definitivamente yo soy la oveja negra de la familia y por eso no termino nada de lo que empiezo". No, detrás de esto hay muchas variables. Por eso es un momento así de énfasis, ojo a esa variable tristeza, ojo a esa variable ansiedad, pero también ojo a esa variable o a ese espectro que implica regular emoción, ¿sí? Conectar con emoción, ¿sí? Eh, Establecer motivaciones, establecer prioridades. Entonces, detrás de eso empezamos a chequear eso. ¿Mm? Sí, si hablamos en términos de salud mental, muchísimos estudios han mostrado que aquellos que procrastinan más a largo plazo tienen mayores dificultades emocionales, sienten más estrés, en general les va peor en las tareas. Entonces, a veces es esa misma idea que tenemos acá y es mejor si yo lo hago corriendo al final, que si me demoro un montón de tiempo, pues la evidencia está un poco en contra de eso. Y si tenemos esto en cuenta y lo contrastamos con ciertos datos que hemos encontrado en términos de prevalencias, que estamos hablando de que más o menos el 20% de la población está registrando, pues de los que fueron encuestados e investigados en ese tema, que tienen dificultades para realizar las tareas en el tiempo que son asignados. Y cuando son adultos, más o menos estaban planteando en un estudio que revisamos en Latinoamérica que el 25% de la población adulta no estudiante reportaron que tenían un problema significativo con la procrastinación y en el 40% de esos casos generó una pérdida significativa financiera. Entonces, estamos hablando de algo que está pasando un montón, que es una dificultad que no solamente abarca uno o a dos, sino que estamos hablando de un montón de gente que tiene esta dificultad. Tal cual, Ceci. Tal cual, y en la línea en la que tú vas, pues comenzamos a chequear. Entonces, mira las condiciones, mira las cifras que tú nos das, pero también comenzamos a chequear entonces qué otras variables pueden estar detrás de esto, ¿sí? ¿Qué más nos dice la evidencia? Personas con historia de es que no está mal dicho, personas que tienen historia en la cual les ha costado, por ejemplo, tener autocontrol. Personas que tienen historia que les ha costado a lo largo de su vida tomar decisiones, ¿sí? Entonces comenzamos a chequear y a revisar y a encontrar ahí que comienza a ser no solo un problema, sino hay una dificultad que nos puede estar mostrando otro tipo de falencias. Pero entonces algo positivo, también nos encontramos que puede haber grupos poblacionales que procrastinan con ciertas actividades, pero no con otras. Es decir, un mismo individuo puede procrastinar con cierto tipo de actividades, ¿sí? Pero puede sentirse satisfecho con otras. Y ahí es cuando empezamos a ver por qué en unas sí, por qué en otras no. ¿Sí? Entonces aquí, espérame, ya, y con No, esto dale. empezamos a ver es toda esa diversidad que hay alrededor de este fenómeno, alrededor de este fenómeno. Sí, yo solamente iba a decir que justamente eso que resaltas es ese ni tan blanco ni tan negro que acá en Conectados con Life traemos. Y es que tampoco es que, mejor dicho, procrastinar es lo peor si tú procrastinas. Mejor dicho, hay un trastorno de por medio, una dificultad de por medio. No necesariamente. Yo creo que debe haber uno que otro que por acá está conectado procrastinando, teniendo que hacer algo que más tiene que hacer. A mí me encanta que estén procrastinando con nosotros. Entonces, un poco la idea justamente con el invitado que vamos a traer acá es que podamos aclarar todas esas dudas que tenemos y podamos bajar esta gran palabra procrastinación que la tenemos así tildada un montón de juicios a lo que genuinamente es y cómo podemos trabajar con eso. Tal cual. Pregunta. ¿Tú procrastinas? Respuesta. Yo procrastiné un montón prepararme para este programa específicamente. Yo no sé si era porque era procrastinación. Yo no, mañana voy a estar más preparada. No, mañana voy a tener más tiempo. No, ahorita, ayer era como, no, hay que leer, hay que investigar. Y me puse a leer un montón lo que nuestro comité también nos trajo acá y a tratar de nutrirme con eso y buscar por otras, eh, no sé, fuentes. Claro que procrastino. ¿Tú no? Ok, obvio no. Sí, claro. Yo creo que es un fenómeno que históricamente. Mira, yo espero sacarle provecho al programa de hoy. Yo también. No, Por no eso vine por terapia, no vine por terapia, pero espero clarificar.
porque es que enseñarlo, ¿sabes? A mí me parece hasta sencillo, uno en terapia lo trabaja, pero es que es un fenómeno que aparece y que está transversal a muchos factores. Entonces vamos a ver hoy cómo nos va con nuestro invitado, vamos a ver qué tanto aprendemos y vamos a preguntarle un montón, porque pues creo que nuestro invitado sabe un poquitín del tema. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces, Entonces, nos vamos comercial, con un y volvemos comercial. con nuestro invitado. Hola, en LifeSense tenemos una nueva línea de agendamiento de consultas psicológicas. Si quieres solicitar tu cita, puedes comunicarte por llamada telefónica o escribiéndonos por WhatsApp al número 311-508-9902. También tenemos otros medios de contacto que queremos que conozcas. Para recibir información y soporte sobre los servicios que ofrece LifeSense o comunicarnos tus sugerencias e inquietudes, puedes contactarnos al número 319-481-9262 o al correo servicioalcliente@lifesense.com.co. Si eres una persona que está interesada en cursos o en formación profesional, puedes escribirnos al correo electrónico formacion@lifesense.com.co. Y por último, si quieres conocer sobre nuestro portafolio para empresas, te invitamos a escribir al correo servicios@lifesense.com.co. Recuerda que en LifeSense tenemos las puertas abiertas para ti. LifeSense, por la vida que quieres vivir. Hola. Hola, muy bien. Ay, no, el micrófono está bien puesto. Le escribí a Hernán por el interno, yo veo tu micrófono que se va a caer, y yo acá manejando No, una ansiedad y a la misma vez hablando con ustedes. Fue no, difícil. era la perra Isatir que estaba acá pidiéndome que la subara, entonces movía el micrófono. Pero ya se fue para la calle. Bueno, entonces, ¿quién nos acompaña hoy? ¿Quién va a estar con nosotros hoy? Qué bueno, Nicole. Hola, ¿cómo están? Muy bien, qué bueno que estés acá con nosotros. Gracias. Bueno, les voy a contar sobre el invitado que tenemos el día de hoy. Se llama Diego Otálora, es psicólogo egresado de la Universidad del Bosque, especialista en psicología clínica y autoeficacia personal. También es especialista en psicología organizacional y ocupacional, en docencia universitaria, tiene un magíster en psicología de la Universidad Nacional, presenta énfasis en análisis experimental de la conducta simbólica. Es estudiante de doctorado en Psicología de la Salud en la UNED, docente en procesos psicológicos básicos en la Facultad de Psicología, Diseño Industrial, Diseño de Comunicación y docente del Laboratorio de Psicología Experimental de la Universidad del Bosque. Además, es director de trabajos de grado, de pregrado, es de especialización y maestría. Es también terapeuta en adolescentes, adultos, terapeuta de BT y miembro del grupo de BT Bogotá. Tenemos un invitado súper completo para el día de hoy. Además, sabe muchísimo del tema. Yo sé que vamos a aprender todos mucho sobre este tema. Entonces, le damos la bienvenida a Diego. Hola. No, oiga. Presentación, o sea. Sí, oiga, esa hoja de vida a uno lo presentan Hernán Ravelo, él es psicólogo. Silvia Martín, ella es psicóloga. Creo que Hernán ahí está pormenorizando porque él también dirá como yo hice esto. El mejor, el No, mejor. para No lo olviden, el mejor. Bueno, estamos hablando de procrastinación. Bienvenido, Diego. Hola, Hernán, Qué Cecilia. bueno ¿Qué tal? volverlo a tener acá. Qué buena, por severo. segunda vez. Sí, severo tenerlo. Qué bueno tenerlo acá. Le voy botando datos, ya tenemos una gran pregunta aquí que vamos a hacer ahora cuando estemos hablando de estrategias, pero están haciendo una pregunta muy interesante sobre procrastinación. Y nada, Diego, bienvenido. Gracias, Hernán. Gracias, Cecilia. Gracias a todos por estar acá. Bueno, procrastinación. Este tema implica postergar. Es, digamos, lo básico. Ahora, uno no posterga si uno está motivado. Digamos que un primer elemento básico es tener en cuenta que nuestro comportamiento puede estar o no motivado. Y si no tenemos motivación, ¿y qué es eso de la motivación? Interés real o genuino por hacer algo, pues va a ser más fácil que yo procrastine. Digamos que ese es un primer elemento. Digamos, para mí, o para todos en general, tenemos actividades que no son placenteras, que nos gusta hacer, y pues difícilmente vamos a procrastinar en esas actividades, ¿sí? Nos gusta ver Netflix, nos gusta ver jugar videojuegos, no sé, hablar con la gente. Difícilmente procrastinaremos en este tipo de actividades. El problema es
cuando la actividad no es intrínsecamente motivante. Ahí es donde tenemos la posibilidad de postergar un montón. Ahora, ¿qué factores pueden llevar a que una persona postergue en actividades que no son intrínsecamente motivantes, que no me gustan intrínsecamente? Pues ahí tenemos una serie de factores que se combinan. En primer lugar, un elemento básico es que nuestro comportamiento, lo que nosotros hacemos momento a momento, tiene que ver con las exigencias que tenemos ambientales. Entonces, Cecilia dice, no, yo estaba procrastinando un montón, pero para este programa, pero ya se estaba acercando el momento de la entrevista y demás, entonces ahí se puso a trabajar. Eso es típico patrón procrastinador. Y es que probablemente la actividad o el tema no era de los más llamativos en contraposición de otros que podrían ser quizás en algún momento más llamativos para ti. Entonces, Venga su puya. Es más, no deberías estar representando el programa. Para acá, dale, vale, 3 pesos. Sí, más o menos. Sí, entonces, y bueno, igual. Ahora también, si tenemos varias exigencias al mismo tiempo, claro, pues también tenemos que responder a las múltiples exigencias, y si estas exigencias, cada una tiene un valor mayor para mí, pues voy a aplazar las que menos me importan en un momento dado o las que menos consecuencias negativas tienen en un momento dado, ¿no? Entonces, uno de los elementos críticos que pueden favorecer la procrastinación tiene que ver con una gran cantidad de actividades que tengo yo que resolver, demandas que me exigen tiempo y esfuerzo para aquí y para ahora, porque ya tengo que entregar esto mañana, y eso va a ser difícil que yo me oriente a resolver otro tipo de cuestiones más adelante. Entonces, aquí, en el fondo, hay un problema que es la planificación de actividades a largo plazo. Digamos que ese es un primer elemento básico dentro de esto. Yo en mis clases de psicología del aprendizaje les hablo de los programas de intervalo fijo, pues que no me atrevo a mirar un poco eso, pero yo les digo más o menos, bueno, ustedes tienen un examen cada 3 semanas. La probabilidad de que ustedes estudien en este momento, si tienen el examen dentro de 3 semanas, ¿qué tan alta es? Si el examen va a ser en 3 semanas. Muy baja. Muy baja. Muy baja, ok. Ahora, cuando se esté aproximando la 3.ª semana, es muy probable que usted se ponga a trabajar, ¿cierto? Con una consecuencia. La consecuencia de esto es que usted empezará a postergar el tiempo de estudiar aprendizaje, y a la 3.ª semana, cuando ya se aproxime el examen, lo que va a enfrentarse es que va a tener un montón de temas para revisar, una dificultad para planificar y para revisar, para definir qué es lo que voy a mirar, y eso puede llevar a una bola de nieve. Entonces, me llegó la 3.ª semana, tengo 7 temas para revisar para el profesor Diego Tálora, y no sé por dónde empezar. Entonces, ¿qué es lo que generalmente ocurre? Esta ausencia de planificación va a provocar una respuesta emocional de ansiedad, incomodidad. Con esta respuesta de ansiedad, entonces yo voy a abrir 1000 pantallas, 1000 archivos, miro mi cuaderno. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de esto? Que si esto ocurre, pues básicamente voy a desplegar un montón de tiempo de actividad que puede que no sea productivo. ¿Sí me siguen? Y eventualmente, cuando nosotros llegamos a ese patrón de falta de planificación, acumulación de actividades, no saber muy bien por dónde empezar, abrir 1000 pantallas, ansiedad, pereza. Por otro lado, pues tengo redes sociales. En redes sociales de pronto veo a la chica que me interesa, o al amigo, o el video chistoso, que es mucho más agradable, mucho más divertido que ese aburrido tema de programas de reforzamiento intermitente que hablamos con Diego. Entonces, pues nada, me agarra, me jala para allá, me jala la red social. Ahora, si además de eso, mi contexto donde yo estoy estudiando, estoy ahí con mi computador, en mi cuarto, en mi cama, tengo la red social, es probable que me quede ahí y empiezo a experimentar disfrute y además quito un poquito el malestar del examen que tengo mañana.
Y me puedo quedar acá y eventualmente yo, bueno, ¿y por qué no duermo un poco? Porque finalmente estoy cansado, necesito descansar. Y entonces descanso. Me quedo dormido con el computador prendido. Y al otro día me levanto. Perdona, Hernando identificado. Sí, perdón, yo no sé, yo no sé aquí si no está, perdón Diego, le interrumpimos, pero si nos estamos riendo, o porque estamos sintiéndonos identificados, o porque está haciendo una descripción de cada uno de nosotros, o porque nos está haciendo una autorrevelación, o... No, es que todos hemos vivido esto, todos hemos pasado por ese patrón de, bueno, tengo que entregar un trabajo en 3 semanas. Entonces, mientras tanto, pues, es que esto además no es un problema de nosotros, esto tampoco quiero volverlo, es que es tu problema, sino que tiene que ver un poco con lo que normalmente ocurre con el comportamiento cuando las oportunidades, técnicamente llamamos a eso, de reforzamiento existen y se están dando temporalmente. O sea, si la oportunidad de que yo obtenga una consecuencia valiosa para mí, sea placentera o displacentera, es en 3 semanas, lo que usualmente ocurre es que caemos bajo control de ese tiempo. Entonces hacemos 1000 vainas, no planificamos y entramos en este patrón que ya comenté. Entonces, ausencia de planificación, acumulación de actividades, actividad, invertir tiempo que no es productivo, ansiedad, evitamos porque nos encontramos entre un entorno que es más divertido que este aburrido tema y porque yo necesito descansar y al otro día vuelve a empezar el mismo ciclo. Me levanto yo, pero yo creo que necesito comer algo bueno, o sea, algo que me deje listo para poder estudiar. Y bueno, ¿por qué no me pongo a lavar la loza? ¿Y por qué no barro? ¿Y por qué no limpio de una vez toda la casa? ¿Y por qué no? Sí, entonces, de una vez. Entonces termina el cuarto y la casa perfectamente limpia. Pero estoy evitando en el fondo volver a enfrentar a esas aburridas lecturas de aprendizaje. Y ahí volvemos a empezar el mismo patrón. Entonces esto es como una bola de nieve. ¿Y dónde está la ausencia? 1, de pronto la actividad intrínsecamente no es motivante. Y ausencia 2, ausencia de planificación. Digamos que esos son... Y elemento 3, un contexto que me promueve distraerme. Que eso es vital, o sea, estar inmerso en el cuarto, donde en el cuarto, como hemos conversado con Hernán 1000 veces, ¿no? ¿Qué se hace en el cuarto, no? ¿Qué hace uno en la cama, Hernán? ¿Recuerda? Sexo y dormir, nada más. Gracias, gracias. Ese es el ideal. Entonces, pues bueno, si estamos en la cama, pues, y esto me evoca otro tipo de vainas, pues me puede sacar. Quizás, si no está mi pareja ahí, quizás me evoque dormir. Entonces, estar en un contexto que es poco activador de la conducta que es valiosa, digamos, que es importante a largo plazo, que me es beneficiosa, también pues es el otro factor así crítico. Bueno, okay, eso es como para ir bueno, imagínense, esa es la introducción. Diego, hay una pregunta aquí de alguien que nos saluda desde Cali. Oiga, bueno, internacionales en este programa, excelente. Luis Aguilar nos hace una pregunta donde es bastante explícita, píllela, y es: buenas noches, saludos desde Cali. Mi hermano, un abrazo en la distancia, muy gran abrazo a los amigos caleños. ¿Qué pasa cuando procafestinamos? Y él nos aclara: no podemos arrancar a hacer una actividad sin tomar un café. ¿Tendrá alguna relación con lo que estamos hablando o rompe? ¿Sí? Claramente. Pues aquí la cuestión es, nosotros técnicamente hablamos, ¿cuál es la función de la conducta, ¿no? Es decir, ¿para qué hago yo esta conducta? Quizás en nuestro contexto social se nos ha dicho que tomar café y es cierto, activa nuestro sistema nervioso central y demás. Y eventualmente se nos puede convertir en un hábito como una condición necesaria para. Hasta ahí, digamos, si esto es un estímulo que me favorecerá la conducta orientada a algo valioso, bacanísimo. El problema es cuando yo empiezo a tomar café porque voy a ponerme a estudiar y termino recogiendo el café en el eje cafetero. Ahí hay un problema. Entonces, ¿y cuál es el trasfondo del asunto? Pues que cuando yo empiezo a tomar café como una manera de evitar ponerme a hacer lo que tengo que hacer, estoy disminuyéndome en ese momento presente el malestar. Y esto pues cumpliría esa función.
Entonces, habría que chequear en cada caso particular, chequearte a ti mismo, chequear cada uno de nosotros, si tenemos ese tipo de comportamientos. Ahora, esto de arreglar la casa también es interesante porque es algo valioso, digamos, puede ser importante, pero no tan importante como el informe que tengo que hacer para mañana. Y ahí tenemos que es una forma sutil de procrastinación, a través de una conducta que es valiosa, pero que no es tan importante, no es tan urgente. Pero, Ese es un elemento de la planificación. Diego, por clarificar algo, y realmente es una duda muy genuina, eso quiere decir que esas asociaciones que podemos establecer para iniciar una actividad podrían ser positivas, pero al mismo tiempo podrían traer consecuencias negativas. Exactamente. Asociaciones. Para hacer esto, debo hacer primero esto. Esas negociaciones que termina siendo uno, hay que cogerlas con pincitas para poder ver cuáles son las ventajas o las desventajas, ¿sí? Sí, lo ideal, nosotros hablamos de las contingencias naturales, lo ideal es que sean actividades que me anclen a la actividad principal, pero que tengan que ver con esta, porque eventualmente pueden derivarnos en que nos sacan más bien del foco, Sí, nos claro. sacan del foco atencional, o sea, entonces voy a jugar videojuegos antes de ponerme a trabajar en el informe, y entonces prendo el videojuego y empiezo a experimentar momentos placenteros, luces y sonidos chéveres. Voy a ver la trilogía del Padrino y así hago el informe. Eso sí, 3 horas por película. Ok, Entonces, pues, claro, entonces, tenemos que delimitar muy bien contextos. Esa es una de las cosas, pues, que no, pues ya ahorita no hemos hablado de soluciones, pero digamos, desde el punto de vista del patrón, yo creo que va quedando claro que el tema tiene que ver con que lo normal es que uno, o al menos los estudios que se han hecho desde análisis experimental, incluso con ratas y otros, es que nuestro comportamiento cae bajo control de la temporal, del tiempo, del paso del tiempo. Y que si yo tengo que entregar un trabajo en 3 semanas, lo más probable es que empiece a trabajar cuando se aproxima esa tercera semana. Eso es lo normal, pero el problema es que eso no es adaptativo. Eso es lo normal, pero no es adaptativo. Entonces, porque lo normal es eso, pero lo adaptativo sería planificar, establecer una jerarquía de actividades para que yo pueda dosificar mi tiempo de trabajo. Eso es un elemento fundamental ahí. Ok, o sea, lo normal es procrastinar. Sí. Y un poco no tiene que nadar en contracorriente en términos de lo que yo quiero lograr, de lo que es importante para mí, y ahí hacer esa priorización de cómo organizo mi tiempo. Exactamente, porque es que básicamente pues, varios psicólogos, Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, psicólogo, él nos habla de esto, nos habla de la enorme dificultad que es para nosotros planificar, porque pensar es aversivo, dice Kahneman, y lo dice con sustento empírico suficiente para decirlo. Para nosotros la cuestión es como atención flotante, es el estado de bienestar. De ahí la conciencia plena y centrarnos en un foco, pero como disminuir nuestro nivel de actividad cognitiva y demás. Una de las posibles implicaciones de eso es que reducimos nuestra actividad de pensamiento y eso nos relaja. Entonces, planificar es un acto costoso, porque nos implica tiempo, pero nos puede, costoso a corto plazo, pero nos puede resolver un montón de problemas a largo plazo. Ese es un primer elemento así súper clave. Ahora, hay otra cosa que también me parece importante mencionar y tiene que ver, aparte de este patrón que creo que pues está claro, y es el tema de la actividad y la productividad y de qué tanto reforzamiento o qué tan agradable o qué tan importante o qué tan gratificante es una actividad que yo hago. Infortunadamente, he visto que, y yo mismo obviamente he vivido eso, que a veces somos ratón de biblioteca, o por así decirlo, le metemos mucho la ficha a cosas que no nos dan gran gratificación. Es decir, palanqueamos, diríamos nosotros, en el contexto conductista, palanqueamos sin obtener un reforzamiento lo suficientemente valioso. Entonces ahí la cuestión también tiene que ver, y es mucho más de fondo, en qué invierto mi tiempo. Eso es crítico. Porque puede que yo esté invirtiendo un montón de tiempo, y ya voy a mostrar a dónde voy con esto, en actividades que no son para mí ni placenteras ni gratificantes, pero que me gastan un montón de energía. Ahora, ¿qué nos habla la psicología respecto a cuando uno hace un sobreesfuerzo, el que sea? Y no solo la psicología, sino pues la medicina en general. Pues que si uno hace un sobreesfuerzo, normalmente cuando obtiene uno el reforzamiento, cuando obtiene uno lo que estaba buscando, por insignificante que pueda llegar a ser, va a haber una pausa posterior a eso. Y esto puede implicar un grado de fatiga. Entonces yo puedo estar invirtiendo un montón de tiempo en actividades que me dan muy poco beneficio.
Y eso es una vulnerabilidad para procrastinar en actividades más valiosas. Entonces yo podría estar gastando un montón de tiempo en, no sé, en un grupo de investigación que no me interesa y a estar leyendo un montón de cosas que no me interesa leer, que realmente no veo cómo las conecto con mi tema profesional, pero me gasto un montón de tiempo ahí porque me comprometí, porque no sé qué vainas. Y luego, cuando sí tengo que hacer el informe real, el que sí me importa, el que sí tiene implicaciones serias, me quemo. Entonces, un aspecto que también es como ahí es, ojo con las actividades a las que usted le invierte tiempo. Ojo con lo que usted le invierte, a qué le invierte tiempo es importantísimo. Y antes de empezar a invertirle tiempo a algo, pregúntese si eso realmente es valioso para usted y en qué sentido lo es. Porque así va a reducir carga. Si usted se mete en 1000 actividades y todas lo agotan, pues ¿a qué horas va a hacer las cosas valiosas? Comprométase con usted mismo, comprométase con las cosas que para ustedes son valiosas. No, ¿acaso no hemos visto? Acá estoy, ahora yo me preguntaba, voy a hacer un acto de autorrevelación genuino. Yo quiero esta charla, pero me preguntaba en su momento cuando Hernán me propuso esta charla y yo decía, vainas que hacer con el doctorado, estoy con mis pacientes, con las clases, con un proyecto de otro orden, y Hernán me dice que tengo que me sugiere que chévere hablar. Y yo dije, ¿en qué sentido esto va a ser valioso? Y ahí está el ejercicio. ¿Por qué es que le invertí a esto? Y esto va a sonar muy chistoso. Okay. Y yo dije, a este man, Hernán lo aprecio, man. Lo aprecio. Y este man trabaja en este programa. Le voy a invertir a esta actividad también por el aprecio que le tengo a Hernán. Ok. Y ya después cuando empecé a tener un sentido, me pude orientar mejor y ya empecé a planificar, bueno, en qué momento me voy a sentar a pensar sobre esto a profundidad para la charla de hoy, ¿sí? Entonces, una cosa importantísima es, ojo con el tiempo que ojo con cómo distribuye su tiempo. No le invierta actividades que lo quemen porque después va a necesitar esa energía para actividades que son más valiosas y ya no la va a tener. Ese es el otro elemento clave. Ok. Bien. Y dentro de eso, bueno. Perdón, no, sigue, perdón. Y dentro de eso, yo pienso que eso es un concepto que cojo del tema de economía y de finanzas. Es una lógica como del activo. ¿A qué activos le invierto? Un activo es algo que me da un ingreso. Digamos, si hablamos de activos financieros, el ingreso es que me da dinero. Entonces, yo he pensado que sería bueno definir como una serie de activos en diferentes aspectos, no solamente económicos. Pues obviamente hay que invertirle para ganar dinero, está bien. Pero también hay activos valiosos que me dan ingresos. Eso es algo que he utilizado con mis consultantes emocionales. Entonces, venga, ¿usted a qué le invierte? Porque me he encontrado con consultantes que le invierten mucho a una sola cosa, que puede que no sea valiosa, y se gastan un montón de tiempo en eso, y se queman. Y luego procrastinan en las cosas que son valiosas para ellos. Clarificar cuáles son sus activos emocionales. Con un consultante me acuerdo que hablábamos y el tipo me decía, mi mamá es un activo emocional, mi relación con mi mamá es un activo emocional. Ah, bueno, pues mi pareja es un activo emocional. Ah, bueno, mis amigos. Ah, bueno, compartir con ellos. Entonces, sería valioso que usted definiera y priorizara este tipo de actividades para que no se gaste su tiempo, que es un recurso muy valioso, y termine procrastinando. Entonces, digamos que combina esto con el otro patrón que les contaba de la bola de nieve. Sí. Bien. Bien. Hablando de la procrastinación, Dale. queremos saber cuándo la procrastinación es problemática, ¿sí? Cuando de pronto procrastinar y postergar las cosas ya se vuelve algo problemático. Pues es un problema cuando te aleja de lo que para ti es valioso. Cuando en el momento te proporciona bienestar, pero a la larga lo que hace es llevarte a una situación de que te alejó de lo que tú querías. Entonces tú querías, no sé, lograr graduarte como psicóloga y empezar tu maestría en clínica. Ok. Y de pronto te pusiste a ver series y perdiste mucho tiempo ahí y te empezó a afectar el semestre además, o pasaste el semestre pero mucho más a ras, o no como habrías querido, ahí. Entonces, cuando la actividad te distancia de lo que para ti es valioso,
cuando inviertes tiempo, recursos, esfuerzos y te aleja de lo que para ti es importante. Entonces, digamos que es muy clave de fondo identificar también qué es lo importante realmente para mí o si estoy perdiendo mucho tiempo realmente en cosas que no son valiosas. Incluso, y esto puede sonar un poco curioso, pero hasta algunos trabajos pueden no ser actividades realmente cercanas a lo que para mí es valioso. O podría, de hecho, encontrarme en un lugar donde podría encontrar un activo financiero mucho más alto. Sí, sí me hago entender. Entonces, definir qué es para mí importante es muy crítico. Y desde ahí partimos para luego planificar, para luego ya mirar cómo voy a organizar mis tiempos, cómo voy a organizar mi contexto, mi ambiente y demás. Que pues no habla de eso, pero pues por ahí va las soluciones al asunto. Re bien. Diego, mi hermano, tenemos a reventar este chat. Nunca hemos tenido tantas preguntas. Hay una que quiero hacer. Bueno, hay dos que quiero hacer. Voy a hacer esta, pero me pido la siguiente porque me parece súper interesante. Primero quiero hacer la de John. La de John Segura nos dice esto. Ya, para las personas que están preguntando sobre soluciones, hay personas que han preguntado como soluciones a nivel general. Vamos a empezar a desglosar eso porque creo que es algo que está sucediendo en este momento con el auditorio. Y es, John nos dice, es decir, hay actividades importantes y otras urgentes. Si tengo 5 proyectos, ¿cómo determinar cuál es el más importante y cuál es el más urgente? Asumiendo que lo urgente sería lo primero por hacer. Genial. Bien, esta pregunta me encanta a mí también. Digamos que la clave es identificar para mí qué es lo más valioso en términos de activos que me den ingresos de algún tipo. ¿Sí? Esto casi que se puede volver un análisis numérico si pudiéramos hacer una analogía con lo que uno hace como inversionista en algún contexto. O sea, yo tengo que mirar, echarle cabeza al asunto de, bueno, esto es urgente, pero no necesariamente es importante, porque entonces tenemos, de hecho, esta clasificación es una clasificación de la distribución de las actividades que va a definir mi tiempo. Yo puedo tener 2 dimensiones, urgencia e importancia, y entonces podría tener dos subniveles ahí. Urgente, no urgente, importante y no importante. Entonces yo podría tener algo que es urgente y no es importante. Yo podría tener algo que es urgente e importante. Yo podría tener algo que es no urgente ni importante. Y bueno, ahora no, como no seguí el orden. Bueno, el caso es que la combinación de estos, urgencia e importante, es lo clave. Obviamente, la cuestión acá será priorizar lo urgente, que sea importante. Porque si es urgente y no importante, deléguelo. ¿Sí? Entonces, es urgente pagar los servicios públicos porque me van a quitar el gas. ¿Acaso no nos ha pasado que se nos olvida pagar los servicios públicos? Puede habernos pasado alguno de aquí que no lo voy a mencionar, pero es posible que le haya pasado a cierta persona. Yo vivía sin gas, hermano, yo vivía sin gas. Por eso lo perdón. Pero es urgente pagar el gas. Es urgente, pero para mí en la vida, pues, de pronto el gas, pero si tengo que entregar un proyecto mañana, es urgente e importante, entonces delegue. Si es urgente, no es tan importante, pero es urgente, deléguelo. Eso sería un elemento clave. Si es urgente e importante, asúmalo ya. Si no es importante y no es urgente, trate de no meterse ahí, eventualmente. Porque pues si usted... ¿cuál es el problema con la procrastinación? Que estamos en esa casilla principalmente. Las redes sociales no son ni urgentes ni son importantes, pero son gratificantes. Vemos a la chica que nos gusta, vemos el perro que me divierte, vemos el niño, a algunas personas les encanta ver niños, a otros perros o animales, personas atractivas o la persona que me gusta, no sé, para saber en qué anda. Y eso no es ni urgente ni importante y nos puede consumir un montón de tiempo. Entonces, la cuestión acá es, pues, hacer ese 2x2, ese diagrama 2x2, y la importancia se la da a usted en función de lo que es para usted valioso. Para mí puede ser muy valioso, muy importante celebrar el Día de la Madre, porque es urgente, es el tal día, es importante, pues es mi mamá, es una persona que me da activo emocional grande, entonces pues nada, eso puede estar por encima de algo que pues no sea tan urgente como revisar un documento, pero que sí es importante. Okay. Entonces eso es como el juego ahí que toca hacer con eso. Yo me pedí la siguiente pregunta más por la funcionalidad y la utilidad.
Hay un oyente, esto cómo se llama, una persona que nos sigue en todos los programas y que nos hace preguntas muy interesantes. Sebastián Carrasco nos pregunta usar los post-its, los papelitos estos, como hacen en las películas donde los pegan sobre todos los objetos de la casa para recordarse y obligarse a hacerlos. ¿Funciona? Él nos da un ejemplo. Entonces, dejar uno encima del trapero que diga, decirle a mi novia que trapee la casa. Ok, pero en términos generales, ¿esta estrategia funcionaría? Porque es que nos preguntan por estrategias. ¿Eso funcionaría? ¿Usted lo Sí, percibiría? clave el control contextual, llamamos a eso, el control de la conducta por el estímulo. Okay. Digamos que así como existe contexto para dormir y hacer actividades de otro orden, actividad lúdica para adultos, como nos sugería Hernán en su momento, en la cama, la idea es que usted tenga un espacio donde usted va a trabajar, donde va a disponer donde se va a dedicar a hacer lo que tiene que hacer, lo que es importante para usted. Y en ese espacio, ahora, ojo con la saturación de estímulos, porque si usted tiene 1000 recordatorios, pierde su carácter de alarma. Alguna vez trabajé en un contexto donde era un sistema de alarma para evaluar el cambio de una serie de cosas, y el problema era que ya no era una alarma, porque habían tantos estímulos visuales y auditivos que se estaban diciendo tan. Entonces, si es alarma, es mejor auditivo, y si es ojalá sea para algo muy clave. Ahora, otra de las cosas que usted puede tener es, por ejemplo, mi señora madre, ella tiene estos calendarios grandotes y ella pone las actividades que tiene que hacer para cada día y a ella no se le pasa. Entonces, hay que llamar al sobrino. Bueno, hay que pagar, no sé qué. Y eso reduce un montón de carga. 3 cosas está. Entonces, la cuestión es crear un espacio que le induzca a usted la acción valiosa. La idea es que no se sature con tanta, porque podría perder el valor de estímulo que controle su conducta. Sino que, pues sí, que usted defina cuáles podría ser lo ideal. Pues las urgentes importantes para hoy. De hecho, sería muy valioso que empezara a planificar el día anterior. En lo que hacemos nosotros usualmente el año nuevo, que es como establecer las metas del año. Pues eso es una buena práctica, pero la idea sería que para ser más efectivo con esto, es que esto se actualice, que usted tenga un plan para el mes, que tenga un plan para la semana, que tenga un plan para el día, incluso para la jornada. Y en esa medida usted ya empieza a tener como mayor claridad de qué es lo que va a hacer, incluyendo dentro de eso las actividades de esparcimiento, o como yo la llamaría de activos de ocio o activos emocionales. Hablar con la persona que quiere, o jugar o ver una película, alguna vaina, pero que esté incluida dentro de lo que es para usted el tiempo, porque si lo deja demasiado libre, la experiencia nos ha mostrado, terapéuticamente hablando, que si dejamos eso demasiado libre, como que cuando pueda lo haré, voy a tener todo el día para hacerlo, lo más probable es que en tanto que no lo planificó, no lo definió, no dijo voy a hacerlo de 8 a 9, se le pasa el día barriendo y arreglando la casa, haciendo una actividad de sustitución más, que también es valiosa, pero no tan importante o no tan urgente. Okay. Muy bien, muy claro. Yo también quiero como engancharme al tema de las preguntas que nos están haciendo en el público, y quiero resaltar que hay todos en este momento que nos hablan de la población infantil, y quiero traértelas acá a la mesa. Por ejemplo, Sofi nos pregunta, Sofi Martín, que también es una oyente que nos acompaña un montón acá, preguntan: niños, ya que no han terminado de desarrollo su prefrontal, es natural que las funciones ejecutivas como iniciación, mantenimiento y organización de las actividades estén en proceso de desarrollo también. ¿Cómo pueden padres y profesores apoyar a los niños a dejar de procrastinar, además de modelar? Y me engancho también a la segunda pregunta, y es de Diego Santamaría, y es un tema más emocional. Es ¿qué hago si tengo un niño, una niña, un menor de edad que se estresa por cualquier cosa y por eso termina procrastinando? Pues básicamente aquí uno de los temas clave es el contexto. Un contexto separado para estudio es fundamental. O sea, si entras acá, este espacio es para estudiar, y este espacio, entonces la idea es que en la medida de lo posible se trabaje desde lo que en algún grado pueda llegar a ser intrínsecamente motivante, es lo ideal. O sea, que en algún momento, que en algún grado llegue a ser divertido para el pelado, eso es fundamental. Que creemos el contexto para verbal, ya sea que hablemos del tema, que lo enriquezcamos a través del modelamiento, como Sofi hablaba,
pero que logremos enriquecer esto. Ahora, también una cuestión que es importante es reducir vulnerabilidades. Uno de los problemas grandes de esta época es que tenemos una enorme posibilidad de tener fuentes de reforzamiento, es decir, podemos pasarla, bueno, fácilmente en múltiples momentos de la vida, o sea, solo es mirar este celular y ya está. Este tipo de cosas pueden llegar a ser muy problemáticas, entonces yo sugeriría control de estímulos, esto no está, en el momento, sobre todo con los niños. Si a nosotros nos cuesta, ¿cómo será un niño? ¿Sí? Si nosotros estamos trabajando y tenemos el celular y de pronto yo entro a ver el estado de fulanita, a ver qué ha pasado. O entro a mirar, no sé, las marchas en no sé dónde, o qué está pasando en la India, que no tiene que ver necesariamente con lo que tengo que resolver ahorita. Entonces, el elemento clave es quitar todo lo que pueda ser distractor, eso es un elemento fundamental, y en la medida de lo posible, tratar de enganchar con que la actividad pueda llegar en algún punto a ser reforzante intrínsecamente, es decir, que sea placentera. Y un tercer elemento es manejar los tiempos. El tema de los tiempos es fundamental. Los estudios hablan que si uno pasa más de 50 minutos sostenida, la atención decae. Y esto es más complejo en niños. Entonces yo sugiero que pongan tiempos. Entonces mira, vamos a hacer estudio, pero vamos a hacer estudio durante esta media hora, pero esta media hora vamos a mantenernos acá y a los 30 minutos vamos a hacer alguna actividad de esparcimiento. Eso sería ideal. A veces el problema es que está demasiado extendida la jornada y eso puede llegar a ser muy complejo porque pues básicamente entra en atención flotante. Entonces, en la medida en que la actividad sea gratificante, en la medida en que no hayan distractores y que manejemos pausas, podemos favorecer una mayor atención prolongada incluso en niños. Ok, wow. Diego, hay una comunalidad también que en su momento la pensé y suele pasar con algunos consultantes y una pregunta que nos hace Ingrid y Laura Ávila, muy similares. ¿Qué hacer cuando la planeación hace parte de la procrastinación? O a veces planear es lo mismo que termina abrumando. ¿Qué hacer si la planeación hace parte del problema, entonces? Claro, ahí es una muy buena pregunta. La cuestión es delimitar un tiempo también máximo para la procrastinación y así, para la planificación. Es decir, usted ponga, y lo ideal es que también no lo haga bajo momento de estrés, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo ya tengo más o menos una idea de lo que va a hacer mañana. Y más o menos lo pensé sobre las 2 de la tarde. Bueno, entonces mañana veo a fulanito, tengo tal paciente, tengo tal clase, tengo tal... Entonces ya con eso, en un momento en el que mi nivel de estrés no es alto, puede que no entre en la conducta de evitar la emoción tratando de planificar demasiado. Eso es un elemento. Ahora, también la otra cuestión es, ojalá tenga usted como una secuencia de pasos más definida de cómo es que va a ser la cuestión, ¿no? Entonces, la pregunta uno podría ser, bueno, mañana, ¿cuáles son los compromisos? La clasificación de urgencia e importancia puede ser básica, pero quizás no, inicialmente como por aprendizaje podría ser bueno escribirlo. Pero ya después uno simplemente lo hace rápido. Bueno, entonces hay cosas que son urgentes, importantes. Hay cosas además que no las decido yo, que son obligatorias. Entonces yo, por ejemplo, tengo las clases y las clases yo no las puedo simplemente correr. Entonces yo ya está claro que de tal a tal hora estoy en clase y punto. Y entonces la pregunta es sobre los tiempos libres, ¿qué voy a hacer? Y en los tiempos libres, entonces, la cuestión es tratar de delimitar un tiempo específico para pensar en eso. Y tratar de mantenerme en ese tiempo, porque si me paso, puedo empezar entonces a perder tiempo en tanto que puedo estar cumpliendo la función de quitarme el malestar. Entonces póngase un tiempo límite para pensar en este asunto. Unos 5 o 10 minuticos para sentarse a pensar cómo es que va a organizar esta cuestión. Y ya dentro de los procesos mismos también vale la pena revisar. Me acuerdo de una consultante que tenía mucho problema para resolver. Entonces lo que me sentí a hacer con ella fue un análisis de solución en términos de diagramas de flujo, porque era una tarea relativamente repetitiva. Entonces, pero ella no lo veía producto de la ansiedad. Entonces, mi rol terapéutico con ella fue centrarla a cómo podría ir solucionando paso a paso ante los eventuales problemas, lo que llamamos en DBT coping ahead, o delimitar o anticiparnos a los posibles problemas. Eso también puede ser útil, porque entonces yo ya sé más o menos a qué me voy a enfrentar y más o menos ya tengo una idea de cómo lo voy a resolver. Y eso me reduce un montón de estrés y puedo ser cada vez más efectivo conforme ya sé los pasos para resolver a lo que me enfrento diariamente. Ok, muy bien. Hay una pregunta. Es que ustedes no nos ven, pero acá internamente es como, no esta. Es que sí. Yo me voy a enganchar y me voy a lanzar a
elevarte a ti, Diego, la pregunta que nos hace Lau Peralta. Y ella nos dice, cuando estoy triste o con mi mamá procrastino mucho más, ¿cómo podría solucionarlo? Es probable, la tristeza es una emoción que se experimenta ante la pérdida. Y la cuestión es que, claro, si estamos vulnerados emocionalmente porque hemos tenido una pérdida o porque algo nos parece injusto y demás, lo ideal es orientarnos a la solución con esto. Entonces el tema es, bueno, tengo que darle mi espacio para resolverlo. Ahora, puede que tenga que darle urgentemente una resolución a algo que no me da espera. Entonces quizás la cuestión es tomar perspectiva. Una técnica muy simple es anotar lo que necesito pensar porque es algo que me está afectando, pero lo voy a aplazar. Eso es el experimento de posponer, lo llaman en una terapia. Y es que usted anote, ok, supongamos que acaba de romper una relación amorosa y eso nos desbalanza a todos. Eso es bastante rudo. Pero tengo que trabajar. Entonces la idea es trate de que ponga en ese papel, saque su pensamiento de ustedes como una metáfora, que lo deje acá escrito, porque en este momento no lo vamos a poder resolver. Trate además de enriquecer el ambiente para que la oriente a trabajar, a lo que tiene que hacer valioso. Y luego abra ese espacio, tiene que abrirlo para resolverlo de alguna manera. Puede ser incluso a través de un proceso profesional, si es necesario. Pero la cuestión es el experimento de posponer el tema de la cuestión es una cuestión muy valiosa. Ahora, si la puede resolver y no es tan urgente lo que tiene que resolver de otro orden, pues es un activo emocional que se está viendo afectado, entonces quizás valga la pena entonces más bien orientarse a ese. Porque se vuelve un urgente importante, quizás. Exactamente, sí. Si no hay nada más urgente e importante que eso, entonces yo lo abordo. Sería ideal. Ok. Diego, estamos aquí en una discusión interna nuevamente. 2 preguntas, pero por condiciones de tiempo vamos a tener que ser un poco más rápidos, pero definitivamente fue un hit, definitivamente el tema es altamente necesario. Hay una pregunta, la penúltima con la que quisiéramos ir cerrando, y es José Vicente nos pregunta, ¿cómo disminuir la gratificación de una actividad que favorece procrastinar? Lo que es importante y urgente, pero no gratificante. ¿Cómo disminuir una actividad? Lo que yo interpreto aquí es cómo alejarnos de esas actividades que son altamente gratificantes, pero que no son ni urgentes ni importantes. ¿Cómo alejarnos de esas? Pues la base de todo es, en este sentido, como he dicho, quitar los estímulos que me evoquen eso. O sea, si usted no puede con eso, si la red social es demasiado gratificante para usted, porque no lo es, pero sí lo es, porque en algún momento empieza a experimentar gratificación al ver estas imágenes chistosas y se ríe y ve la vieja que le gusta, lo que sea. Todo esto. Entonces, lo mejor que puede hacer es guárdelo mientras estudia. Eso es lo mejor. No se trata de disminuir porque es algo muy difícil disminuir reforzadores, lo llamamos reforzadores primarios o reforzadores condicionados de alto valor. ¿Cómo le quitamos el valor a algo que es muy grande para nosotros? No. Pues hay algunos estudios que hablan de contrastes, de devaluación por habituación, pero son conceptos muy, muy complejos como para abordar acá y requeriría mucho tiempo para que usted deje de interesarle a algo experimentándolo repetidamente. Saciedad es el concepto de fondo, pero pues no. Entonces, lo mejor que puede hacer es retirar de todo su contexto de estudio ese tipo de referentes. Ok, súper. Listo, para cerrar, Diego, nos gustaría preguntarte, ya que hemos hablado tanto de procrastinar y como los aspectos de pronto un poco desfavorables, queremos saber también si existen beneficios de procrastinar. Pues, mira que sí. Sí, por favor. La atención flotante, la distracción eventualmente puede ser útil, pero la idea es que no se consuma la vida ahí. Okay. O sea, ver una red social puede efectivamente ayudarme a distraer y puede que yo necesite cambiar de foco en algún momento porque estoy embotado, porque he estado dándole muy fuertemente, supongamos que no he procrastinado nada, sino que he sido muy efectivo, pero estoy agotado, ahí vale la pena distraerse. Ahí bienvenida a la red social, bienvenida a Netflix. Todas este tipo de cosas que de pronto no son ni urgentes ni importantes. Ok, perfecto. Oiga, Diego, señoras enseñanzas, excusa las preguntas que no alcanzamos a pasar, se dan cuenta que hacemos nuestro mejor esfuerzo, tratamos de ir como
confabulando las que más pues van interesando y que van en la línea de lo que buscamos con el programa. Diego, mi hermano, muchas gracias. Nicole, muchas gracias. Ceci, muchas gracias. Un programa sumamente enriquecedor. Se aprende un montón. Nada, Diego, lo invitamos a que en 8 días se conecte. Gracias. Señor Listo. tema. Sí, ¿de qué vamos a hablar en 8 días? En 8 días vamos a estar hablando sobre todo el estigma que existe alrededor de las madres trabajadoras. Vamos a estar trabajando un montón pues frente a qué nos dice la evidencia, frente a esta estigmatización o las dificultades que pueden aparecer cuando se mezclan estas dos áreas vitales grandotas de la familia y del trabajo. Ojalá podamos hablar de todos estos activos que nos habló hoy. Activos emocionales, la mamá. La Sí. buena relación con la madre es un activo emocional que da ingresos ilimitados. Muy interesante el tema. Chévere. Okay. Sí, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso, vamos a ver cómo nos va. Conéctense y sobre todo eso que dijo Ceci, ese estigma que hay donde históricamente nos encontramos con fenómenos donde las mamás se sienten culpables por trabajar. Entonces vamos a hablar de eso, vamos a tener una invitada y vamos a chequearlo muy bien desde los aspectos psicológicos y eso es lo que nos dice la evidencia. Amigos, amigas, que gracias. Chau. Gracias. Vale. Que descansen. Que estén bien, gracias, chao.